Hola profesor, ¿cómo está? Espero se encuentre muy bien. Yo pues estoy muy bien, un poco estresado con estas clases, pero esperemos ya poder volver a nuestras clases presenciales. Ok, entonces en este video explicaré el manejo de base de datos para análisis y extracción de información, que son los temas que hemos estado viendo en las clases anteriores. Y le explicaré, puesto que sí entendí el tema. El tema es manejo de base de datos para análisis y extracción de información. Una base de datos ya sabemos que es una colección de datos organizados y estructurados según determinado modelo de información. Eso es lo que nos dice su definición, lo que es una base de datos. Al igual que la definición nos muestra que también la base de datos nos refleja la relación que existe entre ellos. Tenemos dos tipos de base, de base de datos, los cuales les voy a explicar. Tenemos la base de datos plana, que son las estáticas, que se llaman así porque no interactúa con el exterior, ¿ok? Esto quiere decir que no interactúa con sistemas o subsistemas. Como aquí tenemos nombre, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento. Esto es en una agenda, y en una agenda solo nos sirve para tener la información organizada, para poder hacer un buen uso de ella y evitar contratiempos. De esta manera, tenerla acomodada para cualquier imprevisto que tengamos. Ok, y ahora tenemos la base de datos relacionales. La base de datos relacionales también se le puede llamar dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Vimos en la clase pasada que el ejemplo de la boutique de Darinka, ella nos mencionó que tenía mercancía, mobiliario y equipo, clientes, proveedores, y estos sí interactúan entre sí. Ok, por eso se le llama dinámicas, porque este tipo de base de datos sí interactúan entre sí. Mercancía, mobiliario y equipo, clientes interactúa con las ventas, a qué cliente le vamos a facturar, qué proveedores nos trae mercancía, etcétera, etcétera. Después aquí mismo nos dice que la base de datos relacionales, como ya les había explicado, es la que interactúan con el exterior, con otros sistemas o subsistemas y para un fin en común, ¿ok? Aquí lo que tenemos de ejemplo es el hospital. Tenemos como ejemplo el hospital, ya que tiene recepción, citas, consultas, urgencias, pacientes, empleados, visitantes, mobiliario, equipo, farmacia, áreas, habitaciones, restaurante, proveedores y administración. Sería mucha información, y si no la tienes acomodada, pues tendrías varios problemas cuando quisieras hacer uso de ellas, porque debes de saber quién está entrando al hospital, qué citas tienes programadas, consultas con los médicos, quién está en urgencias, los pacientes que tienes, qué tantos empleados tienes, la hora de los visitantes y quiénes son los visitantes, medicina, o a qué proveedores le tenemos que pedir eso, etcétera, etcétera. Y es de mucha importancia, ya que con esto nos va a evitar contratiempos. Si no tenemos la información organizada, pues estaríamos en serios problemas, porque para dar información a las personas que nos pregunten sobre quién entró a visitarlos, a sus familiares, a qué horas tienen la cita, consultas médicas, estaría hecho un desastre si no estuvieran en una base de datos, ya que allí tendrían un acomodo de todo este tipo de información. Ahora, ¿qué no debes de hacer en una base de datos? Ok, lo que no debes de hacer en una base de datos es: no debes de poner acentos, no debes de poner espacios, no caracteres especiales, y no debes de poner nombre de campos grandes, porque esto te complicaría las cosas, perdón. Ok, no debes de poner caracteres especiales como son la ñ, paréntesis, igual, signos de interrogación, de exclamación, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos que tener base de datos es muy importante para cualquier institución, ya que esto te facilitará las cosas de tener tu información y poder proporcionarla en algún momento.
ya que es muy importante, ya que de esta manera podrás tener acomodada tu información para cualquier imprevisto que tú tengas, como ya les he estado mencionado, cualquier incidente que pase, por ejemplo, en el hospital, como ya les había mencionado, tú tener la información de quién entra al hospital, quién no, etcétera, etcétera, qué habitación tenía ocupada. Es un ejemplo. Ahora también tenemos tablas, registros y campo, ok, eso ya se hace el registro con los tipos de datos, ok, tenemos diferentes tipos de datos. El primero que tenemos es el de texto, que se utiliza para almacenar cualquier tipo de texto, como lo son caracteres, dígitos o caracteres especiales. Tiene una longitud por defecto de 50 caracteres y una máxima de 255. Se utiliza comúnmente para nombres, números de teléfono o códigos postales. Después tenemos el memo, que se utiliza para textos mayores de 255 caracteres, ¿ok? Estos se utilizan para explicaciones o comentarios. Después tenemos el número, que se utiliza en cálculos matemáticos, pero estos almacenan datos sin números decimales, ¿ok? Después tenemos la fecha y hora, que nos sirve para introducir fecha y hora desde el año 100 hasta el año 9999. Después tenemos la moneda. La moneda que que nos sirve para valores de dinero y datos numéricos, ok, y en estos sí, datos numéricos que tengan entre 1 y 4 decimales, ok. Y después tenemos la autonumeración, que es que va aumentando de 1 en 1, de 1, 2, 3 en cada registro que vayas haciendo. Después tenemos el sí y no, que se utiliza para hacer como afirmaciones, como por ejemplo el sí y el no, como positivo, negativo, verdadero, falso, femenino, masculino. Después tenemos el objeto OLE, que son para imágenes, cuadros, gráficos, imágenes y todos los archivos insertados en objeto OLE estarán funcionando perfectamente. Y el último que tenemos es el hipervínculo. El hipervínculo son textos o combinaciones o también números en texto que son utilizados como hipervínculos. Todos estos son muy utilizados y son los que tenemos y hemos estado viendo en las últimas clases, ¿ok, profesor? Y pues hasta aquí queda.